¿Qué tal? Bienvenidos a nuestras tertulias políticas aquí en Huesca TV, siempre en la cercanía del fin de semana. Hablamos de la actualidad de Huesca respecto de sus diferentes ámbitos institucionales y todos los jueves, bueno, los que ya nos van siguiendo saben que solemos hablar de cuestiones del Ayuntamiento de Huesca. Tenemos a la representación de los tres grupos políticos que conforman el consistorio ostense en esta legislatura y, como siempre, vamos a darles la bienvenida, agradecerles su presencia y empezar a comentar los asuntos que tenemos para hoy. Por el Partido Socialista, José María Romance, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Por el Partido Popular, Ricardo Oliván, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Y por el Grupo Municipal de Vox, José Luis Rubio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, pues parece que la actualidad de la semana viene centrada en cuanto al Ayuntamiento por esas ordenanzas municipales. Yo le rogaría, señor Oliván, que hiciera usted una primera introducción y vamos comentando todo este asunto que imagino que sí, que es arduo Bueno, hay otras noticias que nos han sobresaltado estos últimos días, ayer en concreto, que luego si hay tiempo podríamos comentarlas, pero a nivel estrictamente municipal es el tema que está ahora encima de la mesa, el tema fundamental, por lo que significan las ordenanzas. Cada año se revisa, cada año se hacen propuestas de modificación por parte del equipo de gobierno correspondiente y ahora estamos en la fase en la que los grupos han elaborado unas propuestas alternativas respecto a las modificaciones que se han planteado y en estos momentos el equipo de gobierno estamos analizando con los servicios técnicos cada una de estas propuestas. El día 20, el lunes, será la reunión donde se dictaminará el documento cuasi definitivo. Digo cuasi porque irá bendecido por la comisión, pero tiene que recibir la ratificación del Pleno el día 24. Y luego, posteriormente, en el caso de ser ratificado, durante un periodo de un mes, tendrán posibilidad todos ciudadanos y todos colectivos de plantear las reclamaciones que consideren oportunas respecto al texto que se haya aprobado inicialmente en el Pleno. Son unas modificaciones que hemos planteado que van en la línea de lo que hemos venido haciendo estos últimos años, empezando por el año 1, donde bajamos el IBI de la urbana y la rústica a un 3%. Hemos continuado modificando diferentes figuras tributarias. Este año nos hemos centrado en una que ya comentaba el día de la presentación, que socialmente es una figura que no se acaba de entender, que es la denominada plusvalía municipal, que además tiene una gestión muy engorrosa por parte o supone una gestión muy engorrosa por parte del ayuntamiento, y aunque tiene un impacto económico importante, sumando todos los factores hemos decidido que era el momento de eliminarla, junto a algunas modificaciones en algunas del resto de las figuras tributarias que entendíamos que eran convenientes. En concreto, hay dos que también son objeto de polémica, que son de las que seguro hablarán mis compañeros de tertulia ahora, que son agua y basuras, que se han subido estos años como consecuencia de normas, en un caso autonómica, en un caso, perdón, nacional, y en otro caso un dictamen de la Unión Directiva de la Unión Europea que marcan el sentido que tienen que seguir las administraciones respecto a estas tasas, que es de equilibrar la tasa precisamente con el coste del servicio. Y hablo de basuras y de agua. Había un desfase del 20 y tantos % en el Ayuntamiento de Huesca y paulatinamente estos años hemos ido acercando la tasa al coste. Señor Rubio. A ver, vamos a empezar por el principio. Primero de todo, la modificación de las tasas no es algo obligatorio, no es que haya que hacerlo todos los años. Se hace porque lo propone así el equipo de gobierno, porque podríamos mantener las tasas del año pasado. Y vamos a empezar, como bien ha dicho Ricardo, por ejemplo, por las basuras mismamente. Luego continuaremos con el agua, que son las más sangrantes. Habrán oído los televidentes el discurso del señor Oliván hablando que es que hay que repercutir el coste del servicio. Pero claro, al señor Oliván se le olvidan un par de cositas que yo creo que van a ayudar a los televidentes a entender dónde está el problema. Primera de las cositas, es el Partido Popular el que está dirigiendo Grusa. Grusa es la empresa que gestiona la recogida de basuras, la que repercute al Ayuntamiento de Huesca unos costes y los que, según el señor Oliván, hay que repercutir a los ciudadanos. Por tanto, es el Partido Popular
el que en concreto es un concejal del Ayuntamiento de Huesca, el que gestiona Grusa y se encarga de que esos costes sean los que sean. Y luego, por otro lado, tenemos, ¿cómo lo diría yo? Un superávit de Grusa. O dicho de otro modo, Grusa recauda muchísimo más de lo que gasta. Y luego ese dinero se lo tiene que devolver a los que han pagado ese dinerito. ¿Qué pasa? Pues que lo que parece es que Grusa esté inflando el presupuesto, quien lo dirige no tenga ni puñetera idea, eche los números al azar totalmente, no tenga absolutamente ningún conocimiento de la política de reducción de costes y ponga unos números que total, bueno, se los repercutimos a los orcenses, no pasa nada. Y luego sobra un montón de dinero. Dinero que Grusa devuelve al Ayuntamiento de Huesca. ¿Ha oído algún televidente que esos sobrecostes se devuelvan a los ciudadanos? Solo subimos y subimos, subimos y subimos. Pero aun en el caso de que no hubiera esos sobrecostes, los costes de por sí de Grusa están totalmente inflados. Ya no es que estén inflados, sino además el servicio que está dando Grusa a la ciudad de Huesca es deficiente. ¿Deficiente por qué? Porque, entre otras cosas, si los ciudadanos pasean por la ciudad, verán una serie de contenedores de basura en un estado lamentable, en un estado de suciedad, en un estado de abandono, rotos, cuando, entre otras cosas, la normativa nos indica, por temas de salubridad, que los contenedores de basura tienen que estar perfectamente cerrados, tienen que cerrar perfectamente, cosa que no ocurre. Yo he denunciado en mis redes sociales y seguiré subiendo vídeos con el lamentable estado de los contenedores de Huesca por toda la ciudad, excepto en determinadas zonas donde el equipo de gobierno parece que quiere invertir más, soterrando los contenedores, contenedores nuevos, calles nuevas, pero el resto de la ciudad está hecho un desastre. Y los ciudadanos de Huesca tienen que saber que van a pagar más por ese desastre. Ya está, simplemente habría que preguntarles si están de acuerdo con las políticas o no. Bueno, señor Romance, luego vamos con su tema que hizo el réplica. Bueno, pues buenos días. Sí, primero me voy a centrar en analizar un poco la propuesta del Partido Popular que ha explicado Ricardo. Ellos basan esa rebaja de presión fiscal en la desaparición de un impuesto, como son las plusvalías, un impuesto que es cierto que ha ido a menos desde la modificación de la ley en el año 2021. Este impuesto llegó a recaudar en nuestro ayuntamiento casi 2 millones, 1.800.000 euros, y ahora estamos en torno a 500.000. Entonces sí que es verdad que desaparece este impuesto, pero este impuesto afecta a unas 1.800 liquidaciones, de las cuales la mitad aproximadamente, o incluso más, estarían ya bonificadas en la normativa actual. O sea, actualmente este impuesto bonifica el 95% aquellas viviendas producto de herencias, que son, como digo, aproximadamente la mitad, con lo cual beneficia a muy poca gente. A cambio, nos proponen una subida de agua y basuras, que esa sí que perjudica a 55.000 oscenses, y que además es una subida acumulada, porque quiero recordar que el agua en el mandato actual, desde que está el equipo de gobierno del Partido Popular, ha subido un 14% la tasa de agua y la tasa de basuras un 18%. Esto quiere decir que en agua estamos recaudando, o vamos a recaudar, 300.000 euros más al año, y en basuras vamos a recaudar aproximadamente 500.000 euros más al año. Claro, desaparece un impuesto que beneficia a unos pocos, por no entrar en el tema de la especulación, que también es cierto que una parte importante de estas 1.800 liquidaciones vienen de personas o entidades que se dedican a especulación en la compraventa de viviendas,
y por otro lado perjudica a todos los orcenses porque todos consumimos agua y todos consumimos basura. Y además nos proponen también, ya lo hicieron el año pasado, un aumento de la zona azul del 12,5%. Entonces, todo esto en su conjunto, realmente no hay una rebaja de la presión fiscal, hay un aumento de la presión fiscal para la mayoría de los orcenses. Esto por un lado. ¿Qué proponemos el Grupo Socialista? Bueno, el Grupo Socialista, por supuesto, proponemos no aumentar ni el agua ni las basuras, por supuesto, mantenerla, y ha habido bastante aumento estos años anteriores. Y nuestras propuestas se centran en esta ocasión en temas de sostenibilidad, de movilidad, y voy a nombrar simplemente 2 de las 7 propuestas que hemos hecho. Una de ellas sería el bus urbano gratuito. Llevamos ya 3 años indicando que nos parece una buena idea, que mejoraría mucho el tráfico en la ciudad, avanzaríamos en sostenibilidad, algo que creo que en estos momentos es importante. Creo que es factible, simplemente hay que hacer un proceso administrativo sencillo y tiene un coste menor que el que supone el ahorro de los 500.000 euros que suponen las plusvalías. Y por otro lado también hablamos de la zona azul. La zona azul, ya lo he dicho, ha aumentado en el año pasado un 12,5%. Había un acuerdo para que este año también aumentara un 12,5%. Finalmente el equipo de gobierno ha decidido no hacerlo, pero claro, a cambio nos ha aumentado de momento 100 plazas. Y según las informaciones conocidas en estas semanas anteriores, parece ser que el objetivo son 480 plazas más de zona azul. Con lo cual, lo que pretendemos es que no se suba esta tasa de la zona azul y que además los sábados por la mañana sean gratuitos. Creemos que es una forma de mejorar la movilidad y de hacer un guiño al comercio, que en estos momentos creo que lo necesita, y favorecería al comercio local. Estas son 2 medidas de las 7 que hemos presentado. Muy bien, pues señor Oliván. Sí, varios matices, pero muchos, que son tantos matices que ya no son, cuando hay tantos matices ya no es una exposición general. Respecto a lo que ha comentado José Luis, una cuestión. Una cosa es que el que preside GRUSA sea un concejal del Partido Popular y otra cosa que GRUSA sea del Partido Popular. En GRUSA hay diferentes entidades públicas, diferentes administraciones que son de diferentes partidos. Y luego, aparte, hay un equipo técnico que he conseguido solvente, que marca las líneas de actuación desde el punto de vista técnico. Y son decisiones que se votan, evidentemente, pero con una toma de decisión se asumen colegiadamente. Eso por una parte. Luego, ha incurrido una pequeña contradicción, José Luis. Precisamente, sí, he dicho antes que el desfase que había al inicio del mandato en basuras y aguas era un 21-22%. Si sumamos lo que se ha incrementado basuras, con la propuesta de este año, nos quedamos un 17 y pico, 18, yo, José María. Esa diferencia, precisamente, es porque se tiene en cuenta la devolución a las arcas municipales del exceso de facturación de Orusa, que ya se sabe más o menos, viendo la evolución de los últimos años, cuál va a ser en el año 26. Y una vez que está en el presupuesto, el que se paga, después revierten también otra vez en las arcas municipales, beneficio de todos los ciudadanos. O sea, no se pierde, revierten en las arcas municipales. Y por eso el incremento de la tasa este año que se plantea es del 2,7, teniendo en cuenta esa devolución. Porque si no, si planteamos un incremento que sumara junto con ese atrevido es un 21-22, que sería lo lógico, sin tener en cuenta este detalle, nos iríamos más allá del coste real del servicio. Eso se ha plasmado en la propuesta. Respecto a lo que comenta José María, que quede claro porque no ha quedado con esa posición, no se incrementan las tarifas de aparcamiento con azul. No se incrementan. Se incrementan el año pasado y no se incrementan este año. Respecto a las plazas, ese documento del que habla de 400 plazas es un documento estratégico, valorativo. Eso no es un acuerdo del equipo de gobierno. El acuerdo del equipo de gobierno es dotar de 100 plazas más para acercarnos al número plasmado en el contrato con la empresa concesionaria, firmado ya hace unos años. Tiene una horquilla, pero aproximadamente eran 1.200 plazas. Y faltan unas 200 por cubrir, y con estas 100 nos acercamos un poquito a esa horquilla. Prácticamente estamos ya en esa horquilla. Y digo esto por tranquilidad, porque ya no será necesario, prácticamente no será necesario aumentar mucho más las plazas, ni mucho menos a las 400 que comenta José María. Recalco una cuestión.
basuras y agua no se suben porque al equipo de gobierno le apetezca. Todas las administraciones públicas de todos los signos políticos en este país y en esta provincia están teniendo que subir las tasas de basuras, algunas en porcentajes mucho mayores que el ayuntamiento porque el desfase de tasa con el coste era mucho mayor. En unas gobierna el Partido Socialista, en otras gobierna Vox, en otras gobierna el Partido Popular y todas. Y a nadie le apetece, pero la ley marca lo que tienen que hacer las administraciones públicas y hay que ser responsables con lo que dicen las leyes. ¿Que luego hay que gestionar mejor? Obviamente. Por supuesto que hay mejoras que hacer en Grusa y por supuesto que hay que hacer mejoras en el suministro de agua, pero evidentemente tampoco se pueden acometer mejoras en el sentido que aumenta José Luis de un día para otro, requieren un tiempo, requieren poco a poco ir avanzando y ir mejorando, pero las leyes están allí para cumplirlas. Y los plazos son los que dicen las leyes. Muy bien, pues un breve turno para Casi. Sí, muy breve, unas aclaraciones muy importantes a las palabras que ha dicho Ricardo. Yo creo que a todos los televidentes les ha quedado claro cuál es la política de gestión del Partido Popular porque lo acaba de ratificar Ricardo. Él ha dicho que ya se cuenta con el exceso que va a cobrar más Grusa, por lo tanto, gestión, reducción de costes, esa palabra no entra dentro del Partido Popular. También es importante que la gente sepa que en ese órgano de gobierno que tiene Grusa no hay ningún miembro de Vox. Hay miembros del Partido Popular, habrá miembros del Partido Socialista, puede haber de otros partidos, pero el que dirige, el presidente, es miembro del Partido Popular, concejal del Ayuntamiento de Huesca. Que cada uno saque las conclusiones. Acabamos de ver ahora que la política es de inflar los costes y que dirige el Partido Popular. Como se dice vulgarmente, blanco y leche, blanco e embotella leche. Y vamos a seguir por ahí, porque dice, claro, es que es la obligación de la ley subir las aguas y las basuras. No, las opciones son dos. La fácil es subir los impuestos. La difícil, la complicada, la que requiere trabajo, es reducir los costes. Voy a poner un ejemplo al orcense. Todos los orcenses saben que tenemos unos preciosos e inútiles aparcabicis en la ciudad de Huesca, que han costado más de 200.000 euros y que no se pueden utilizar. ¿Ha hecho el ayuntamiento, ha emprendido el ayuntamiento cualquier tipo de acción legal, o bien para recuperar ese dinero, o bien para ser resarcidos por la empresa que los ha vendido y los ha colocado en la ciudad por algo que no se puede utilizar? La respuesta es sencilla, no. Ese es el nivel de preocupación que tiene este gobierno con el dinero de los orcenses. Yo estoy seguro que cualquiera que nos ve, si compra algo para su casa y no lo puede usar, reclamará al vendedor. Pues en el Ayuntamiento de Huesca, no. ¿Por qué? Porque como el dinero es de todos, no pasa absolutamente nada. Y yo además voy a ser constructivo, porque nosotros hemos propuesto dos medidas clave, que son una redacción drástica tanto del IBI como del impuesto de circulación. Y yo sé la respuesta que van a dar, que va a dar mi compañero Ricardo. Es que eso es mucho dinero, no se puede asumir. Sí, se puede asumir. Todos los orcenses saben que el año pasado el Ayuntamiento de Huesca no se gastó 10 millones de euros. Tenía el dinero y no se lo sabe gastar. Prefiere quitárselo a los orcenses de los bolsillos para luego tenerlo ahí en un limbo y no saberlo gastar. Pues ese dinero lo disminuimos de las cuotas que tienen que pagar cada uno de los orcenses en esos dos impuestos y no pasa nada. Este año vamos por un camino similar, vamos a tener un superávit o una cantidad de remanentes ingente. Por tanto, justificación alguna de que no se pueden rebajar esos importes no la hay, porque los números están ahí, son evidentes. Y bueno, yo creo que con esto los orcenses se hacen una idea de cuál es la política de este equipo de gobierno, que teóricamente baja los impuestos que favorecen a unos pocos y sube los impuestos que favorecen a las familias, a los trabajadores, a los jóvenes, en general, a la mayoría de los orcenses. Así de sencillo, que cada uno juzgue con los hechos, con la realidad, con teoría o la exposición que acaba de José Luis. Bueno, Ahora tenía el turno el señor Romance y vamos a Alita. Teníamos otro tema, pero creo que no nos va a dar tiempo. Pero bueno, estamos en voy a Voy a intentar ser breve, ¿no?
Nada, voy a hacer alusión a lo que ha dicho Ricardo. Es cierto, ¿no? Que la ley dice que recomienda, ¿no? Que hay que ajustar los costes a los servicios, ¿no? Pero bueno, esto siempre ha sido así. O sea, la recomendación del Tribunal de Cuentas siempre ha sido así, pero voy a poner un ejemplo muy claro. Tenemos una ordenanza número 35, que es la que regula las instalaciones deportivas y las actividades, y no hay ni una sola instalación ni una sola actividad que se ajuste la tasa que paga el ciudadano al coste del servicio. Es que los servicios siempre son deficitarios, porque si no pasarían a ser negocios. O sea, un servicio es deficitario porque lo asume la administración. Esto por un lado. Por otro lado, el tema de las basuras y del agua. Hay otras opciones, Ricardo. Esto se inició en el año 23 con el impuesto a vertedero. O sea, fue lo primero que hizo que había que regular la tasa de basuras. Había que pagar un nuevo impuesto, que es el impuesto a vertedero, en función de las toneladas que iban a vertedero. Pues bien, ese impuesto aproximadamente en el Ayuntamiento de Huesca son unos 650.000 euros, que lógicamente el Partido Popular ha decidido repercutir a los ciudadanos osceses. El primer año, en el año 2023, con un gobierno del Partido Socialista, con el alcalde Luis Felipe, decidimos que, dada la situación buena económica del ayuntamiento, el ayuntamiento asumía el coste de este impuesto, de 650.000 euros anuales. Es otra opción. O sea, el Partido Popular decide repercutirlo a los ciudadanos. El Partido Socialista, el primer año, que solo hubo un año, decidimos no repercutirlo y asumirlo. Como ha dicho José Luis, cuando sobran 10 millones de remanentes, a mí no me parece bien inflar las tasas y los impuestos a los ciudadanos, a todos los ciudadanos. El agua y las basuras las pagamos todos. Con lo cual, esos 10 millones serían 9,5 en lugar de 10, y no pasaría absolutamente nada si el ayuntamiento asumiera todo o parte de ese impuesto a vertedero, que, como digo, está en torno a 650.000 euros. ¿Para qué queremos subir las tasas? Ya lo ha dicho José Luis, ¿no? ¿Para qué queremos subir las tasas si luego nos sobran 10 millones de remanentes que somos incapaces de gestionar? Esta yo creo que no es la política fiscal adecuada. Cuando sobra dinero no hay por qué subir impuestos, sino todo lo contrario, mantenerlos o quizás bajarlos. Tres cuestiones, porque es que parece mentira que José María haya sido concejal de Hacienda. O sea, cada impuesto tiene sus normas. Y las tasas tienen sus normas. Y hay normas que afectan a unas tasas y no a otras. No hay ninguna norma que diga que hay que equilibrar la tasa al coste en la tasa de uso de instalaciones deportivas. Pero sí que la hay en basuras. Y sí que hay una directiva comunitaria que afecta agua. Que eso es así, José María. Hay muchas otras tasas, muchísimas más, donde no se ajusta la tasa al coste y el ayuntamiento asume ese desfase. ¿Por qué no subió el Partido Socialista la tasa de basuras después de aplicarse el impuesto de vertederos, que era un 15% del coste total en el año 23? No porque fuera la economía bien, sino porque había elecciones en el año 23, que todos lo sabemos, había elecciones en el año 23. Eso es una opinión, me imagino. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las demás administraciones desde entonces se han vuelto locas. Todas las demás administraciones del PP, de Vox, del PSOE, de cualquier partido, en toda España se han vuelto locas desde entonces. Están cargando las basuras a los ciudadanos. Hombre, vamos a ser responsables, José María. Y respecto a los remanentes, es que parece, escuchando a José María y a José Luis, que ese dinero que nos ha gastado, se lo queda el ayuntamiento, que hoy puedan pensar, ¿para qué? ¿Ahorros de fiesta? ¿Ahorros de viaje? Pues no, es dinero que casi íntegramente pasa al ejercicio siguiente. Se invierte y se gasta en el ejercicio siguiente. Se gasta. O sea, esos ingresos... Pues habrá que ver los términos, si se echa o no. Déjame terminar. Esos ingresos pasan de un ejercicio a otro, salvo una parte cuyo uso decide el Gobierno de la Nación. Que es una parte que en el caso de Huesca suponen 3,7 millones para inversiones, financiamientos sostenibles, que todos los años hasta ha autorizado el Gobierno Central vía Real Decreto su utilización. Y se han invertido recursos excedentes del año anterior en el ejercicio siguiente. No se pierden, no se guardan, no se esconden ni se malgastan. Se aplican el año siguiente, sí, al 100%, sí, el Gobierno Central tiene a bien autorizar la aplicación de una parte, en este caso un 3,7 millones de 10 del
los remanentes del año pasado. Pero la bola cada vez es más grande, Ricardo. Si el año pasado hubo 10 millones, que los pasas este año, Si no, este año tendrás 36 millones y te sobran 10. Y al año que viene, imaginando que tienes el mismo presupuesto, sumas esos 10, tienes 76. Pues no te van a sobrar 10. si no has sido capaz, Sobra 12. si no has podido gestionar 60, Sus 70, suponiendo que no mejores la gestión, pero también hay que se mejore la gestión. Este año de entrada, solo del centro de emergencia, ya vamos a tener ahí un buen dinerito. Centro de emergencia ya hablaremos en su momento. Eso da fuego para una tertulia entera, José. Sí, que hablaremos un día de centro de emergencia. Como yo digo normalmente, los hechos son tozudos y están ahí. El centro de emergencias, año y medio después de que viniera el señor Azcón y la señora Orduna a hacerse la foto, sigue siendo un solar yermo. no, pero pusieron la primera piedra sí que la pusieron. Compro. La segunda, que puede haber cuestiones que no se han ejecutado por una gestión que a lo mejor puede ser mejorable. Pero hay otras cuestiones que no se pueden ejecutar porque es materialmente imposible ejecutarlas. Y está hablando de un caso, el centro de emergencias, que entra en esta categoría. Y le hemos devuelto con los 3 millones, o yo no lo nací. Yo no lo nací, no lo nací. Le hemos devuelto con los 3 millones que venían al centro de emergencia. Daba los 3 millones en el caso de actuar. ¿Tú sabes cómo funciona esto? Ya, y entonces no tenemos los 3 millones de Azcón, o nos va a dar 6 este año, o cómo. No, el pedido llega, estaba confirmado por ODGA y lo entregan. Sí, pero lo entregan a partir de que se vaya ejecutando la obra. No te los dan ni para hacer la obra. Las graves decadencias es que Ricardo acaba de decir que era inviable técnicamente, que no se podía ejecutar, pero en cambio tuvieron la desfachatez de traer al Pleno una modificación presupuestaria del centro de emergencias. O sea, si es inviable ahora, ya era inviable antes. Y o bien por su incompetencia no sabían que ya era inviable antes y nos estaban tomando el pelo a todos trayéndonos una modificación presupuestaria inútil, o a ver si es que esa modificación presupuestaria ha provocado precisamente que sea inviable ahora la ejecución. Es que claro, aquí hay tantas cosas o darguras. Una persona normal empieza a dar vueltas a la cabeza y dice, es que me están tomando el pelo. Sabes perfectamente que la ley dice que una modificación de menos del 15% se puede acometer. Hay que modificar el proyecto, evidentemente, llevará sus plazos, pero se puede acometer. Por encima del 15% supone una modificación total del proyecto. Pero claro, demuestra una falta de conocimiento, porque es cuando se hizo la primera revisión, ¿qué pasa? Que lo revisó uno que no tenía ni idea y simplemente se dio cuenta de 4 detallitos que eran 4 pesetas y ahora lo ha revisado el listo de la clase. Venga ya, portavoz. Eso demuestra una total salvado que el proyecto lo hicimos nosotros, nos lo contamos hecho. Bueno, señor Román, para terminar, que no tenemos más. Sí, nada, una cosa muy rápida que no hemos dado el dato y creo que es interesante. Hemos hablado los tres de los 10 millones de remanentes que me temo que este año volveremos a tener. Pero ¿qué provoca estos 10 millones de remanentes? Vamos a explicarlo muy sencillo. Provoca que de cada 100 euros que paga el contribuyente o que ingresa al ayuntamiento, el equipo de gobierno actual del Partido Popular solo es capaz de gestionar 25 en inversiones. Es decir, de cada 4 euros, 1 euro se lo gasta y 3 van a remanentes. Hablando de inversiones, no de presupuesto total. A ver, un 25% de ejecución de inversiones es lo más bajo que ha habido en este ayuntamiento en toda su historia. O sea, nunca habíamos llegado ni siquiera en pandemia. En pandemia estuvimos en un 40% de ejecución de inversiones. Un 25%, la única lectura que se puede hacer es que hay una incapacidad de gestión y que además la ciudad está parada en cuanto a inversiones municipales. Bueno, pues tenemos que terminar. Habrá tiempo, como siempre digo, de volver a hablar de estos asuntos y otros de última hora también que han salido. Pues importante esa denegación de cercanías en Huesca, en fin, muchísimas cosas. Yo creo que esos 30 millones y no tenemos ganas. Los terces y espero que de todos los colores todavía no nos hemos recuperado del shock. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues va a ser esperable. Hablaremos de ello. No espera nada bueno del señor Puente. Hablaremos de ello. Señor Rubio, muchísimas gracias. Señor Rivatro, gracias. Señor Romance, muchísimas gracias. Nosotros no tenemos más tiempo, como decimos. Mañana volveremos con una nueva tertulia política aquí en Huesca TV.